Baruch Hashem. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Bruhim Habaim. Bienvenidos todos. Saludamos a todos nuestros estudiantes y amigos desde la Kehilá Israel en las Naciones de Ciudad Delgado en este día 9 de marzo del año 2024 y día 29 del mes de Adar Aleph del año 5784 de la creación del mundo. Listos ya para continuar con el estudio de la parashá de la semana, la parashá Vayakhel. Antes, saludamos a todos nuestros estudiantes y amigos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Y como lo dijimos anoche, aprovechemos la energía del Shabbat. Conectemos con ella, procuremos conectar lo más que podamos con ella, puesto que ya vimos que de esto depende, de nuestra conexión con la energía del Shabbat, depende el tipo de semana que tendremos la siguiente. Si no hay conexión con la energía del Shabbat, pues de acuerdo a la Cábala no podemos esperar una buena semana. Pero si conectamos con la energía del Shabbat, podemos esperar que la semana que nos espera, la que viene, será llena del Gesed de Akadosh Baruj Hu. Bueno, hoy que Moshe reunió o congregó a toda la Kol Adat Bene Israel, a toda la congregación de los Bene Israel, después de habernos hablado ya sobre el Shabbat y la muerte que hay para quien lo profana, y la muerte que hay sobre todo aquello que no lleva la energía del día sagrado. ¿Qué ocurre con todo lo que se hace durante la semana si no lleva la energía del Shabbat? ¿Qué sucede con todo aquello que se emprende, se hace durante la semana si no lleva la energía del Shabbat? Tiende a fracasar porque no Fracasa. Muere. Fracasa. Muere. Porque no lleva la energía del Shabbat. De hecho, eso fue lo único que hablamos anoche. 40 minutos solo para hablar de eso. Bien, seguidamente, Moshe nos va a hablar de la teruma y del proyecto de la edificación del Mishkan. Antes aclaremos que la mayoría de lo que se nos va a hablar en esta parashá número 22, ya se nos dijo en las parashot número 19, la 20 y la 21. Lo que se nos va a hablar acá en Vayakhel, ya se nos dijo en la parashá Teruma, en la parashá Tetzaveh y en la parashá Kitizá, respectivamente. Por lo que todo estudiante de Torah puede ver que lo que tenemos ahora en la sidra número 22 es una repetición de lo que se vio en qué parashá dijimos. Teruma, Tetzaveh y Kitizá. En ese contexto quiero que abramos el capítulo 35 para tomar base para lo que queremos desarrollar esta mañana.
Abrimos en el Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 35. Leemos de una vez para desarrollar después los versículos del 4 al 10. Dice, y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para el Eterno. ¿Cuál es la palabra hebrea? Teruma. Tomad entre vosotros teruma ladonai, ofrenda para el Eterno. Todo generoso de corazón la traerá al Eterno. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Eterno ha mandado. Esta teruma, ofrendas o donativos, como sabemos, son para edificar o para construir el Mishkan del desierto. Y así fue edificado. ¿Mediante qué? Mediante terumas. Así fue construido el Ohel Moed, la tienda del encuentro. Así fue edificado el tabernáculo del desierto. ¿De qué manera? Mediante teruma, mediante ofrendas, mediante donativos. Pero como esto ya es una historia para nosotros, algo que lo leemos todos los años, lo estudiamos todos los años, de acá que, tomando la literalidad de la edificación del Mishkan, de ahí es de donde tenemos diferentes aristas, diferentes caras o facetas de cómo estudiar hoy el Mishkan. Tomando la literalidad del mismo, es de donde tomamos las lecciones que, como sabemos, el Mishkan, el tabernáculo a edificar hoy en día es nuestro propio tabernáculo, nuestro propio Mishkan, puesto que cada uno somos llamados a convertirnos en templos y moradas para la Shejina. Así que más allá de venir a contar la historia, que mediante la teruma, las ofrendas, los donativos, de varas, de corchetes, de pieles de cabras, de pieles de tejones y más, la enseñanza que vamos a desarrollar hoy es que el tabernáculo que estamos llamados a edificar hoy en día es el individual, el de cada uno de nosotros. Ese tabernáculo personal o ese templo personal, sea nuestra propia vida o nuestra propia vasija. Como nos dicen los cabalistas,
Cada persona debe construir un tabernáculo dentro de sí misma para que la luz del Creador pueda habitar dentro. Cada quien debemos edificar, ¿qué cosa? ¿Para qué? Cada persona debe construir un tabernáculo dentro de sí misma para que la luz del Creador pueda habitar dentro. La teruma o las ofrendas con que lo construimos hoy son nuestros actos de dar, nuestros actos de compartir, de hacer el bien, de hacer tzedakah con nuestro prójimo. Si vamos a edificar nuestro Mishkan personal, la verdad no ha cambiado. Si el tabernáculo del desierto fue edificado a base de teruma, de ofrenda, donativo, tzedakah, la manera en que hemos de construir nuestro propio tabernáculo sigue teniendo el mismo principio. ¿Cómo lo vamos a edificar? Mediante nuestros actos de dar, compartir, hacer el bien, ayudar o hacer tzedakah con nuestro prójimo. Por eso los cabalistas nos dicen, la palabra teruma significa caridad. ¿Cuál es la palabra hebrea? No, de caridad. De caridad. La palabra teruma significa tzedakah. Y oiga, una forma de crear nuestro propio templo interno. Y por lo tanto acceder a este nivel más elevado de la vasija y su energía es a través de la caridad o de la tzedakah y de los actos de compartir. ¿Cómo construyó Israel el tabernáculo en el desierto? Pero es que estamos grabando y no se oye. ¿Cómo edificó Israel en el desierto el tabernáculo? Con aportes, con teruma, con ofrendas, con donativos, con tzedakah. ¿Cómo edificaremos el nuestro? De igual manera. Por eso, dicen los cabalistas, la palabra teruma significa tzedakah. Una forma de crear nuestro propio templo interno y por lo tanto acceder a este nivel más elevado de la vasija y su energía es a través de la tzedakah y de los actos de compartir. De esto aprendemos que cuando tú y yo edificamos nuestro Mishkan, mediante los actos de dar o de compartir con el prójimo, cosas sobrenaturales, milagros, los mundos superiores hacen que se manifiesten en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro entorno. Cosas sobrenaturales, milagros. Los mundos superiores hacen que sucedan en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestro entorno.
De acá que al decirnos la parashá, tomen de ustedes una ofrenda para el Eterno. ¿Cómo es que dice la parashá? Tomen ustedes. Tomen de ustedes una ofrenda para el Eterno. Oiga, al final del Eterno nosotros terminamos tomando los beneficios de la teruma que hemos dado. Amén, amén. Sin más ni menos. Por eso, que no espere recibir. ¿Quién? Que no espere recibir. ¿Quién? El que no da. Sí, pero es que yo no tengo. Ya hemos dicho en algún momento que las enseñanzas de los sabios son que aún el pobre de su pobreza debe de apartar para hacer tzedakah. ¿Qué dicen los sabios? Que aún el pobre de su pobreza tiene que tomar. ¿Y para qué? Para que también él reciba. Para un Hashem. Por eso es que en la hebrea, quien no hace el bien, quien no hace teruma, quien no hace tzedakah, No mira su bendición. y vuelvo. Yo sé que en esto rápido salta nuestra columna izquierda diciendo, pero es que yo no tengo. ¿Y yo de dónde? Aún el pobre de su pobreza debe de apartar para hacer tzedakah. ¿Por qué, Gilma? ¿Para qué, Rosa? Para que le sea devuelta su bendición. ¿Para qué, Lorena? Para que se le recompense lo que propuso. Para un Hashem. Así que al decirnos la parashá, tomen de ustedes una ofrenda para el Eterno, al final del Eterno nosotros terminamos tomando los beneficios del donativo, Amén. Sí, amén. los beneficios de la teruma, los beneficios de la tzedakah. Y por eso hemos hablado que esto es un efecto boomerang. ¿Qué es el efecto boomerang? Esto es el efecto boomerang. Así que quien aparta de sí mismo un donativo para el necesitado, una tzedakah para el necesitado, con toda seguridad terminará recibiendo 1000 veces más de lo que dio o de lo que aportó, y no necesariamente en términos económicos. Por una tzedakah de monedas que usted dé al prójimo necesitado, pudiera ser que sobre esa persona que dio la tzedakah haya un decreto negativo de una enfermedad, Hasbe Shalom, de donde para ser curado o curada tenía que gastar $1,000, $2,000, $3,000. Pero con las monedas que dio en concepto de tzedakah a su prójimo,
ese decreto de enfermedad y de gasto que estaba ya establecido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mediante la tzedaká, ese decreto negativo le es anulado, le es cancelado, dejado sin efecto. ¿Qué beneficios entonces, o qué bendiciones o ventajas, o qué energías pudiéramos recibir del Eterno por razón de nuestra tzedaká? Hagamos una lista. ¿Qué beneficios, qué bendiciones pudiéramos recibir del Eterno, todo por haber separado una tzedaká para el necesitado? ¿Qué dicen ustedes? Buena salud. ¿Sí? Antes de continuar, buena salud. Yo lo dije hace unos días atrás. Los cabalistas nos dicen que cuando alguien es atacado por una enfermedad, inmediatamente lo primero que tiene que comenzar a hacer es ¿qué? Qué cosa más rara, ¿verdad? Pues sí, pero entonces, ¿dónde para pagar el médico, para la medicina? Eso dice la lógica humana, ¿verdad? Pero cuando alguien se enferma, lo primero que debe de comenzar a hacer es hacerse de acá. ¿Por qué? Para cambiar su masal, para anular el mal decreto, e incluso, y lo hemos dicho, como el cielo estableció la enfermedad, el tiempo de duración, el médico que le va a sanar, y con cuánto tendrá que invertir para ser curado o curada, con la tzedaká que aportó o que dio a su prójimo necesitado, mire de todo lo que se... Entonces, entre las ventajas, beneficios o brajot, por una tzedaká tenemos curación. ¿Qué más? Protección. ¿Qué más? Buena parnasá, buen sustento, abundancia. ¿Qué más, Ilma? Sí, prosperidad. Una plaga puede ser alejada, buena economía, buen éxito, etcétera. Pero hay una bendición muy, pero muy especial que recibimos del Eterno cuando somos dados a separar la teruma o tzedaká. Hay una bendición muy especial, más todavía, que recibimos cuando separamos para hacer el bien al prójimo. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la edificación del Mishkan? Vamos a ver si pegan en el blanco. Ese es el todo. ¿Cuál es el propósito de la edificación del Mishkan? ¿Estaría? Sí, está escrito, Viazuli Migdash Beshahanti Betoham. Harán para mí un santuario y residiré en ellos. Veazuli Migdash Beshahanti Betoham. Harán para mí un santuario y residiré en ellos. Entonces, la teruma de los Bené Israel en el desierto
Y la construcción del Mishkan, ¿qué trajo sobre ellos? La Shejina, la presencia divina. Nuestra tzedakah entonces, nuestra tzedakah, nuestro dar, nuestro compartir, la bendición mayor que podemos recibir es que a este tabernáculo, es que a este templo, es que a este Mishkan venga a residir la Shejina, venga para morar en nuestro interior. Por eso es que nos dicen los cabalistas, donde damos bueno, creo que me he equivocado, lo dejo ahí. Pero leo algo, dice, la palabra teruma significa tzedakah, una forma de crear nuestro propio templo interno y por lo tanto acceder a este nivel más elevado de la vasija y su energía es a través de la caridad y los actos de compartir. Pero separar tzedakah para el prójimo, hacer el bien con los demás, no debemos hacerlo con una cara del 9 de Av, de Tisha B'Av. ¿Qué le parece, Franklin? ¿Cómo así? Además de eso, cuando se hace acá, tienen que haber ciertas reglas. Porque si no, pienso, ¿verdad? En mi punto de vista, de que nada serviría hacer acá, si hay ciertas reglas. Pues sí, pero especifique. Bueno, por ejemplo, si yo, digamos, hago acá a una persona, pero si luego después yo hablo, digamos, hablando mal de que a esta persona yo le hice esto y lo otro, yo pienso que esa es la talla. Por supuesto. ¿Cómo no? Ya recibió recompensa, dice. ¿Cuál es la recompensa que recibe? ¿Cómo no? Si recibe recompensa, pero no del cielo. ¿Cuál es la recompensa que recibe? La alabanza, la gente. ¡Wow! Lo felicito. ¿Para qué quiero esa yo? Sí. Oigan, si dijimos que la teruma, los actos de dar o compartir, con ellos atraemos la Shejina, dice el Zohar, atraen hacia sí el esplendor de la Shejina para que repose en ellos. Tal hombre se vuelve la porción del Santísimo, bendito sea Él. Esto está implicado en tomen de ustedes una ofrenda. Tomen de ustedes una ofrenda que es atraer para recibir sobre ustedes esa ofrenda, que es la Shejina, de modo que este hombre sea una porción para Hashem. ¿Qué ofrenda recibimos por la ofrenda que damos? La ofrenda de la Shejina. Atraen hacia sí el esplendor de la Shejina para que repose en ellos. Tal hombre se vuelve la porción de Akadosh Baruj Hu. Esto está implicado en tomen de ustedes una ofrenda, que es atraer para recibir sobre ustedes esa ofrenda, que es la Shejina, de modo que este hombre sea una porción para Hashem. Entonces, toda vez que nosotros damos
La parashá también nos enseña con qué corazón debemos darlo. Con qué actitud, con qué espíritu debemos de separar la teruma o la tzedaká o el donativo. ¿Y cómo debe ser separada esa ofrenda o donativo? Cuando damos el maaser o caridad, es vital hacerlo con un corazón puro y generoso. De otra forma, el acto de dar no impartirá ningún beneficio espiritual. Cuando damos el maaser o caridad, es vital hacerlo con un corazón puro y generoso. De otra forma, el acto de dar no impartirá ningún beneficio espiritual. Cuando nuestro corazón está contento y cuando somos conscientes de que el acto de compartir trae más a nuestra propia vida y al mundo mediante la revelación de la luz, entonces se activa el poder de nuestra donación. ¿Qué debe llevar entonces nuestra donación? Sí. Leamos de corrido, versículo del 4 en adelante. Veamos un buen trecho. Dice, y habló Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda o teruma para el Eterno. ¿Quién debe tomarla? Todo generoso de corazón la traerá al Eterno, oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, ¿qué más? Aceite para el alumbrado, especias para el aceite sagrado y para el incienso aromático. ¿Qué es el incienso aromático? El ketoret. Y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Eterno ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas. El arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición. Versículo 14. La menorá y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar del incienso. ¿El altar de qué? ¿De qué? ¿El altar de qué? Del ketoret. Y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático. ¿Qué es el incienso aromático? El ketoret. La cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto, su enrejado de cobre y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Versículo 19. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el Cohen, y las vestiduras de sus hijos para servir en la Keuná, el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moshe. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con teruma para el Eterno, para la obra del Ohel Moed, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, ¿qué más? Brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro, ¿a quién?
¿Y para qué era esto? Muy diferente es a que alguien esté pidiendo plata, oro, anillos, relojes, pero ¿para qué? Para sí mismo. Falta declaración. Aquí se está pidiendo, ¿pero para qué? Sí. Muy diferente a que alguien hoy en día esté pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero para él mismo. Y pide y él no da. Qué cosa, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Bueno, que no había abierto, ¿verdad? Versículo 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. ¿Todo qué dijo? Todo hombre. Ahí no habían hombres, ¿qué? Todo el que ofrecía teruma de plata o de cobre traía al Eterno la teruma. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite desagrado, y para el incienso aromático. ¿Qué es el incienso aromático? ¿Qué es el incienso aromático? El ketoret. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que el Eterno había mandado por medio de Moshe que hiciesen, trajeron teruma voluntaria al Eterno. ¿Qué les parece? Y oiga, quiero leer y nos quedamos comentando. Capítulo 36, versículo del 3 al 7. Y tomaron delante de Moshe toda la teruma de los hijos de Israel. Y tomaron delante de Moshe toda la teruma que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole teruma voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moshe diciendo, ¿qué es lo que le dijeron? El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Eterno ha mandado que se haga. Entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la teruma del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Pues tenían material abundante para hacer toda la obra y ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sobraba para llevar a la casa. No, para nada. Oigan, dicen los sabios, Moshe llamó a una reunión. Por eso la parashá se llama Vayaquel. Moshe llamó a una reunión e instruyó a los Bene Israel erigir el Mishkan. Su asamblea con fines sagrados expiaba por su anterior reunión irreligiosa con la cual ellos habían demandado el Egel.
el becerro. La reunión primera fue para el becerro. Esta reunión, ¿qué va a hacer con la primera reunión? Expiarla. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Cuando el pueblo escuchó que la Shejinah de Hashem residiría en el Mishkan como una señal del perdón por el pecado del becerro de oro, su júbilo no conoció límites. Las donaciones inmediatamente comenzaron a fluir. Ellos donaron no solo oro y plata, sino aún sus joyas personales. ¿Para quién? ¿Para qué las joyas personales? Para edificar el Mishkan. Hoy cuando se pide traigan aretes, joyas, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Para quien está promoviendo que traigan y traigan y traigan. Las donaciones inmediatamente comenzaron a fluir. Ellos donaron no solo oro y plata, sino aún sus joyas personales. Con ello hicieron enmienda por la culpa en que incurrieron habiendo contribuido ornamentos para hacer el becerro. Las mujeres, quienes habían rehusado entregar cualquiera de sus joyas para el becerro de oro, fueron ahora las primeras en ofrecer voluntariamente y donar todas sus joyas para el Mishkan. ¿Para qué no donaron las mujeres? Pero hoy que se dijo que era para el tabernáculo y para que la Sheina bajara, ¿qué hicieron las mujeres? Siempre las mujeres, ¿verdad? Siempre las mujeres. En las congregaciones, si se ven los libros de contabilidad, ¿quiénes son los que colaboran? ¿Quiénes creen que son casi siempre la mayoría? Sí, siempre las mujeres. En solo 2 días, aún más que una cantidad suficiente de abastecimiento fue traída. A pesar de ello, las donaciones continuaron llegando en abundancia. Los recolectores de fondos se paseaban de un lado al otro dirigiendo una llamada al pueblo para cesar de dar. ¿Qué hacían, Rosa Miriam? Ya estuvo, ya es suficiente. Ya no más. ¿Qué hacían los encargados? Se paseaban viendo, ¿y qué decían, Oscar? Ya estuvo, ya es suficiente. En solo 2 días, aún más que una cantidad suficiente de abastecimiento fue traída. A pesar de ello, las donaciones continuaron llegando en abundancia. Los recolectores de fondos se paseaban de un lado al otro del campo, dirigiendo una llamada al pueblo para cesar de dar. Los Bene Israel contribuyeron tan arrolladoramente para el Mishkan, manifestaron su natural rasgo de generosidad. ¿Qué manifestaron? De acá que dicen los sabios, el pueblo judío está caracterizado por 3 cualidades innatas. Y ahora usted vea si lleva la sangre hebrea en sus venas. Ahora vea si usted lleva las 3 cualidades de un ibrí dentro de usted. Y si no le lleva es que está de mirón por acá. El pueblo judío está caracterizado por 3 cualidades innatas. Ellos son compasivos. ¿Cómo es un ibrí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Doris? Compasivo. ¿Qué es el compasivo, Gilma?
¿Qué es el compasivo, Lorena? Que tiene corazón sensible ante los problemas de los demás. Así es un ivri, un yehudí, compasivo. Aún hasta con los animalitos. La segunda, ellos son vergonzosos. ¿Qué es eso? Reconocen cuando han fallado, ¿verdad? Sí, fallé. Y tercero, ellos practican gesed. ¿Quiénes? Ellos practican gesed, ayudan a otros con caridad y buenas acciones. Y oiga, puede ser asumido que un judío que carece de los rasgos antes mencionados no proviene de ancestros que estuvieron en pie en el Har Sinai. Está de mirón acá. Si no tiene qué, si no es qué, si no es compasivo, si no es vergonzoso, si no practica la tzedakah. Puede ser asumido que un judío que carece de los rasgos arriba mencionados no proviene de ancestros que estuvieron al pie del Har Sinai. Dice que es hijo de Abraham, de Isaac y Jacob, pero a saber si será descendiente de Caín. Oiga esto, dicen los sabios, cuando se da el dinero con muy buen corazón, ese dinero recibe bendición y alcanza para todo. Cuando se da el dinero con muy buen corazón, ese dinero recibe bendición y alcanza para todo. Y esto va en 2 vías. ¿Cuáles son esas 2 vías? Cuando se da el dinero con muy buen corazón, ese dinero recibe bendición y alcanza para todo. Descífreme eso. No, yo doy, así mismo a mí me alcanza para todos mis gastos, mis compromisos, porque yo lo estoy dando de corazón. Sí. Y alcanza y lleva la bendición a aquello que a donde lo llevó, lo dio, lo donó. ¿Quién es el que no se eleva espiritualmente en la fe nuestra entonces? ¿Quién es el que no saca la cabeza del hoyo? Los dos. ¿Quién es el que no saca la cabeza del hoyo? Oiga, por eso es que cuando el Eterno decía en la teruma, su requisito principal era que fuera una donación desde el corazón. Es decir, que a lo que el Eterno, lo único que le interesa es una donación que venga de todo corazón. No importa la cantidad, sino la calidad. Cuando le regalamos plata a un pobre, si lo hacemos de muy mala gana, entonces no veremos bendición en nuestros bienes. Amén, amén. Cuando le regalamos plata a un pobre, si lo hacemos de muy mala gana, entonces no veremos bendición en nuestros bienes. Pero si lo hacemos con amor y compasión, será cuando el Eterno nos bendecirá en todo. Así dijo el rey Salomón, es mejor dar a un pobre una sopa de verduras con buena voluntad
que un toro entero sin ganas, con la cara de Tisha B'Av. Así también deben ser las donaciones que se dan a las congregaciones. Lo que se dé tiene que ser dado con alegría. Sí. Quiero que cerremos y nos quedemos discutiendo presencialmente, fuera de cámaras. Quiero que veamos en la forma sobrenatural que fue edificado el Mishkan. La forma sobrenatural. Dice, no solo fueron las personas que ayudaron a construir el Mishkan inspiradas con sabiduría divina. ¿No solo fueron qué? No solo fueron las personas que ayudaron a construir el Mishkan inspiradas con sabiduría divina, sino incluso los animales. ¿Qué hicieron los animales? Ayudaron en la construcción del Mishkan. Sino incluso a los animales usados para la construcción les fue concedidos sentidos especiales. Por ejemplo, los animales domésticos que tenían que transportar las vigas sabían por sí mismos qué ruta tomar. ¡Wow! ¿Qué hacía el burro entonces? Ya tenían GPS interno. Los animales domésticos que tenían que transportar las vigas sabían por sí mismos qué ruta tomar. Y las bestias salvajes cuya piel era requerida para los tapices vinieron a los Bnei Israel espontáneamente. ¿Qué le parece? Las bestias salvajes cuya piel era requerida para los tapices vinieron a los Bnei Israel. ¿De qué manera? Básicamente diciendo ¿qué cosa? Hineni, aquí estoy. ¿Qué le parece? Lo mismo que ocurrió en el arca de Noah. Los animales llegaron solitos, por cuenta propia. Imagínense lo que ocurrió en el reino animal, en el mundo animal. Qué conciencia la que recibieron a la hora de la edificación del Mishkan. Que las bestias de carga, las domésticas, así que ahí se necesitó mucha bestia doméstica para transportar tanta cosa. Pero ¿qué es lo que vivimos? ¿Qué es lo que vimos? Sí. ¿Y las bestias salvajes qué ocurrió? Mi piel, mi cuero, se necesita en el Mishkan. No tuvieron que ir a cazarla, sino que vino voluntariamente ante los Bnei Israel, básicamente diciendo, Hineni, aquí estoy. Mi piel es la que se necesita para esto, aquí estoy. Y así nos quedamos con la parashá de esta semana. Vamos a discutir presencialmente, fuera de cámaras. Bezrat Hashem, continuamos después de las 15 horas, 3 de la tarde, hora de El Salvador. Shabbat Shalom para todos.